Hola, ¿qué tal? Recordaréis que os conté que había un señor, un profesor de Derecho exletrado del Tribunal Constitucional, profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, de cuyo nombre no quiero acordarme, y este señor me amenazó con ponerme una demanda y ahí parece ser que la va a poner, no tengo ni idea. Y este señor, entre cada 2 por 3, está intentando, en mi opinión, hacerse famoso en Twitter y hace algo provocativo en Twitter. Pues una de las cosas provocativas que hizo es que cuando falleció Vargas Llosa dijo: ha fallecido Vargas Llosa, gran escritor, malísima persona. Igual el día de su fallecimiento no es el momento para llamarle malísima persona. De la misma manera, creo que en el día del fallecimiento del Papa no es el momento para llamarle una auténtica ristra de barbaridades, y mucho menos por parte de un católico. Es decir, si eres católico, no solo porque le debes respeto al jefe de tu iglesia, sino también porque entre los católicos se supone que ponemos la otra mejilla y que no atacamos gratuitamente a nadie. Bueno, hablando de religión, os he contado que hay alerta 4 en España. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque recientemente un adoctrinado ha intentado quemar una sinagoga. ¿Habéis visto estas noticias? No. ¿Y por qué no lo habéis visto? Porque se está ocultando. ¿Y por qué se está ocultando? Por miedo. El adoctrinado era un chico joven, muy inteligente, estudiante de filosofía, que había sido adoctrinado vía redes sociales. ¿Y cómo había sido adoctrinado? Pues lo que os dije en vídeos anteriores, con la consigna del Free Palestine. De la misma manera que en su momento aludía a la guerra que estaba sucediendo en Siria para captar a gente diciéndoles que si eran verdaderos musulmanes tenían que ir a Siria a defender a sus hermanos musulmanes, ahora está captando a lo que se llama un lobo solitario, es decir, a alguien que actúa por su cuenta y no dentro de una cédula, diciéndole que si verdaderamente es un buen musulmán, tiene que defender a sus hermanos musulmanes en Palestina atacando a elementos judíos. Y esta persona ha intentado, como digo, quemar una sinagoga. Ha sido recientemente y no lo habéis visto en medios. No, ¿verdad? Yo lo he encontrado después de que haya preguntado por qué había habido esta alerta y me hayan explicado que ha sido por esto, y finalmente lo he encontrado ahí en La Razón, muy escondido. Pero algo más. Está siendo juzgada ahora mismo una peruana de nombre Victoria Antonieta, que la habían pillado organizando cédulas. Esta señora vivía en Vitoria. ¿De qué? De tus impuestos y de los míos. Porque no trabajaba. Vivía de sus 4 hijos a los que maltrataba. Tenía 4 hijos, estaba planeando llevárselos a Irak, estaba organizando ya todo el viaje, y desde su casa iba haciendo adoctrinamiento a otras cédulas. Lo más curioso es que esta señora iba con niqab. Es decir, ¿qué es el niqab? El niqab es esa especie de... como el burka es una especie de tienda de campaña, ¿no? Y el niqab es un velo con otro velo por aquí, y entonces solo se te ve una ranurita en los ojos. Pues esta señora se iba a recoger a sus hijos al colegio con el niqab puesto, y alguien dijo: cuidado que aparece una señora por aquí. No. Esto me recuerda una bronca que tuve con mi hija porque íbamos por Cercedilla y apareció una con burka. Y dije: ¿pero cómo permiten esto en la calle? Y mi hija dijo: pues si se quiere vestir como quiera. No, si se quiere vestir así es que pertenece ya no te digo a una cédula o a un comando, pero que se alinea con una interpretación del Corán que a mí directamente ya me odia, y a ella también, y a todos los infieles, ¿sabes? Entonces esto me parece enormemente peligroso. Tengo miedo porque nos pueden demonetizar esto, así que acabo de hablar con Andrés, y como demonetizan esto, vamos a ver. Si he dicho lucha, lo pondrá un pi encima. Si he dicho salaf, lo pondrá. O sea, oiréis unos pis, pi, 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 y escribirá debajo pues la interpretación, ¿vale? Porque demonetizan los vídeos, porque se está creando, porque noto que hay muchísima censura respecto a estos temas. Y ya que he hablado de Andrés, Andrés, ¿quieres venir? Victoria Antonieta vivía en Vitoria, llevaba un niqab. Un niqab representa, creo que te lo dejan decir, pero por si acaso, representa una interpretación del Corán muy radical que exalta a la... Y a partir de ahora diré a la lucha contra el infiel, digamos.
Y lo curioso es que la gente buenista veía a esta señora que iba a recoger a sus hijos al colegio así vestida y no decían, vamos a llamar a su padre o vamos a hacer algo. Bueno, a la señora la están juzgando y a los niños les han retirado la custodia. Estas noticias no van al telediario. No se está diciendo que en el año pasado, ha habido 81 detenciones y en este año, es decir, en el 2025, van ya por los 50, con lo que se calcula que van a detener solo en España a 100 personas y que ya se advierte desde el observatorio de una institución árabe, del Observatorio de Al-Azhar, que España, que antes no era caldo de cultivo de adoctrinamiento, más o menos iban al Reino Unido, a Canadá, a Australia, a Alemania, a Bélgica, etcétera. Ahora empieza a ser caldo de cultivo y también Latinoamérica, te advierto. Por eso estábamos viendo tantísimos vídeos que te estaba contando yo a ti, que estaba contando en otros vídeos de una chica documental y de chicas latinoamericanas en Instagram vestidas con hijab y tapadas y diciendo: ay, tengo un marido maravilloso y qué maravilloso es porque no bebe. Claro, hija, no bebe. Eso yo le digo yo. Y no se va con otras mujeres, no se va con otras mujeres. Y entonces he conocido a este hombre y me he venido a vivir a donde me haya venido a vivir. Pues a Siria, a Líbano, a donde sea, ¿no? A Siria supongo que no, pero probablemente al Líbano puede que hayan ido, que está justo al lado de Siria. Mira tú qué casualidad. Y bueno, te toca a ti. Nada, decir que algo que me pasa es que yo recuerdo que cuando se veía antes, hace 10, 15 años, cuando yo era adolescente, recuerdo que cada vez que había un atentado o algo similar, uno veía celebraciones en desiertos lejanos y ya no, ahora uno lo ve incluso en capitales europeas. Y eso es algo grave porque eso demuestra que hay un tema de una tangible que está comenzando a ocurrir en este lado del mundo, en nuestro hemisferio, y eso por supuesto que a la larga va a atentar contra todas las libertades que hemos conocido y todos los valores que hemos conocido, sobre todo a las mujeres que van a ser las más afectadas. A mí no me va a afectar tanto como hombre, pero a quienes sean mujeres y vivan en el hemisferio occidental, hayan gozado de unas libertades toda su vida, pues eso se va a acabar si esto sigue así, es preocupante. Lo que más me sorprendía era auténticos descerebrados que veías fotos en Harvard con manifestaciones Queers for Palestine. Y otra cosa, decirte que yo recuerdo que habían scratches a profesores judíos en facultades y yo no me imagino a un grupo de judíos haciéndole un scratch a un profesor musulmán. Vale. O sea, ¿tú te imaginas la que se hubiera armado, como dicen aquí en España, o lo que hubiese pasado? Pero vamos a explicar, o sea, el pueblo palestino tiene todo el derecho a quejarse de la ocupación. Hasta aquí, vale, pero recuerdo que el pueblo palestino hay dos, Gaza y Cisjordania. Entonces, el problema es que esos Queers for Palestine se inscribían en manifestaciones a favor de Gaza que en realidad se inscribían más allá a favor de, no sé si decir la palabra, pero este movimiento... El ejército terrorista de nunca jamás, el país de nunca jamás, ¿vale? Vale. Y que gente que no respetaría jamás la vida de esta gente que marchaba por ellos, ¿no? Ya, entonces es muy complicado porque, quiero decir, el conflicto Israel-Palestina es enormemente complejo, te lo intentan siempre reducir a una polarización entre dos. Yo he estado allí varias veces, he estado en el Valle de Hebrón, que creo que muy poca gente española ha estado, si no eran periodistas muy acreditados, y es un conflicto extremadamente complejo, pero lo que sucede en Gaza está bajo 25 años de dictadura, es decir, no ha habido elecciones en 25 años, no deja de ser un ejército terrorista. Totalmente. Es decir, les interesa que tú no te des cuenta de que la autoridad palestina está aquí, Gaza está aquí, y no te das cuenta de que son dos territorios diferentes, con dos gobiernos diferentes, que el gobierno de la autoridad palestina, no siendo lo más democrático del mundo, porque también las elecciones allí son de aquella manera, pero al menos es democrático, y aquí hay una dictadura en la que hace 25 años que no hay elecciones, y en la que hay un gobierno muy complicado, en la que también tienen disidencia interna y en la que también hay gente que huye. Entonces, cuando te llega a ti, te llega todo este follón que te llega, es porque intencionadamente te han metido un montón de lío en la cabeza, porque es muy fácil mandarte las cosas en un tuit de 20 segundos en el que no te vas a enterar de nada. Claro. Y en el que también te ocultan, mira, el otro día
estábamos en la iglesia y una de las fieles dice, vamos a pedir por el genocidio en Gaza. Claro, oiga, ¿y el genocidio en Yemen? ¿Y los 10.000 cristianos que llevan asesinados en el mundo? Pues Nigeria, Nigeria, sí, que 51 asesinados el viernes. así es. 51. Y ha pasado varias veces durante varios años, y entonces pareciera que esta gente que cuando ocurrió lo de Black Lives Matter, pareciera que Black Lives Matter, excepto si eres nigeriano y católico. Ahí no, ahí no matters no tanto. No matters. Los yazidíes, lo conté ayer, los yazidíes que fueron exterminados por el creo que tampoco se puede decir la palabra, pero ISIS. Como dicen. A ver si nos la quitan también por esto. Bueno, da igual, ya si nos lo demonetizan. Pues, por ejemplo, cuando Nadia Murad iba a dar una conferencia en Toronto, se lo quitaron por islamofobia. Entonces, claro, gente venga a hablar genocidio, sí, genocidio el tuyo, pero aparte de que tú no puedes comparar, siendo horrible, por supuesto, lo que está sucediendo en Palestina con lo que fue un verdadero genocidio que fue el yazidí. O sea, intentar dejar a nadie, llegar a un pueblo y a todos los varones mayores de 4 años, exterminarlos y llevarse a las mujeres, exterminar a las mujeres mayores, llevarse a las fértiles como vendiéndolos en mercados tipo medieval y pagando más por las de ojos azules y más por las vírgenes. Una cosa aterradora. Y casando a las niñas de 9 años. Recordad que en Irak acaban de sacar una ley por la que se pueden vender a niñas de 9 años. Recordad que en Afganistán una mujer no puede salir a la calle sin permiso, sin ir acompañada. No se le puede ver la cara, no puede hablar en público. No puede reírse en voz alta. No puede cantar, no puede nada. Cantar. Y que esto, que lo vemos muy lejos, está pasando en Afganistán, ¿qué más nos da? Lo están viviendo aquí mujeres que viven en su casa con su marido. Esa señora que yo vi en la calle con el niqab a 2 pasos por detrás de su marido, pues probablemente está viviendo lo mismo. Si no, no le dice que se ponga el niqab. Y además se va extendiendo en un sistema que tiene la idea de que debe extenderse, de que su lucha es esa, ¿vale? Y entonces es muy importante porque hoy precisamente veía ni siquiera voy a recordar los nombres, pues no me hace falta, auténticos estúpidos diciendo, bueno, es que ahora llega Nostradamus y acaba una institución horrible que solo sirve para el control social. Muy bien, venga, me parece muy bien. ¿Por qué nunca lo dices respecto a todas al estas... islamismo radical? Sí, a lo que está pasando en Qatar, lo que está pasando en Emiratos, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Irán, de lo cual no dices jamás una palabra, y muy particularmente Podemos jamás, hombre, claro, porque han recibido dinero de Irán, cosa que nunca han negado. Es más, lo han admitido. Hay un vídeo de Pablo Iglesias. Bueno, pues ¿quieres añadir algo más? Sí, claro, Sí. decir que no, no solamente eso, sino que tú ves una doble vara de medir siempre con esta gente, porque pareciera que contra la Iglesia Católica se puede todo, y uno lamentablemente lo veía en cosas que no voy a citar aquí porque no viene al caso, pero en plena Semana Santa, el irrespeto constante, cosa que tú jamás ves con la otra No, con por la iglesia. cuenta que les trae, por 2 Jamás lo razones. hacen. Una, porque han recibido dinero de ellos y no lo han negado, y 2, porque a la mínima que seas un poco visible y al día siguiente te ha podido pasar algo muy serio. Pero mira, vamos a hablar... Que ojalá nunca le pase nada, ¿no? Por aquí lo que estamos haciendo énfasis es en su doble moral, claro, y en su falta de escrúpulos a es, la hora de medir con otra vara a unos y a otros, ¿no? Que es muy fácil meterse con una iglesia cuyo profeta te dice, en la Iglesia Católica no es un profeta, es el Redentor, cuyo Redentor te dice... es que tienes que poner la otra mejilla. Así cualquiera me meto yo con alguien, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de maestro y de Pablo Iglesias, ¿había algo que tú querías contar sobre un clip de Roberto Vaquero que vas a poner a continuación? Sí, nada, bueno, Roberto Vaquero es una persona que, a pesar de que desde la distancia ideológica hay determinados mensajes que él defiende que me parecen valientes, que me parecen acertados. Y recuerdo que en una conversación con una exdiputada del Congreso, con la señora Olona... Mira, a mí cuando la gente me dice, ¿quién es más trepa? ¿Irene Montero? Siempre Ramón Espinar. Ramón Espinar. Y bueno, buscando sobre ese señor, yo vi que es uno que también ha participado acá en España en el blanqueamiento del chavismo, que ha sido de los originarios de Podemos, cuando Podemos era abiertamente ultra bolivariano. Ya no, y ahora lo defienden con la boca pequeña, no, nunca lo condenan, pero hubo una época donde ellos abiertamente iban incluso
a Caracas, iban al canal del Estado venezolano, que está completamente cooptado por el chavismo, a decir que Hugo Chávez era su modelo a seguir, que ellos querían que España fuese como Venezuela, que ellos miraban a Venezuela con envidia porque ese era el sistema que ellos querían replicar aquí. Y ahora cuando en Venezuela todo se fue literalmente al carajo, ahora simplemente tratan de evitar hablar del tema, pero se les sale siempre la vinculación porque nunca condenan, y cuando tienen que blanquear, blanquean, y jamás han aceptado que en Venezuela se vive una dictadura y que el referente que ellos tenían al final terminó siendo un régimen criminal sanguinario que empobreció por completo al país y se atornilló en el poder para no dejarlo nunca. Pero es que todos sus referentes eran regímenes criminales y sanguinarios. Sí, era también Cuba. Bueno, ellos recientemente la eurodiputada, tu eurodiputada favorita, fue a La Habana a hablar de derechos humanos con Díaz-Canel. La eurodiputada se fue a La Habana, Monedero se fue al Helicoide a dar una conferencia sobre derechos humanos, que es la cosa más salvaje que he visto yo jamás. Y la cosa más que como exiliado venezolano te digo que nunca algo a mí me había ofendido tanto como ver eso. Bueno, siempre se dijo que le obligaron a ir porque tienen fotos de él, ¿no? Ah, eso no lo había escuchado. Ah, yo siempre lo he oído, porque claro, es una cosa tan bestia que dices, siempre lo escuché. Luego está lo de, bueno, es que recibimos dinero de Irán, pues claro, pues sí, pues bueno, porque ¿sabes? Yo espero y deseo que en las próximas elecciones ya esto se caiga, y como sabéis, quizás lo sabéis, quizá no, hoy ya el PP le ha dicho a Sánchez que si no presenta presupuestos esto es anticonstitucional, porque lo es, y que le van a meter una moción de censura. Y se dice y se rumorea y se comenta, pero esto se viene diciendo, rumoreando y comentando, que están a punto ya de meter próximas elecciones. Y bueno, esto es como lo del cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Nadie lo cree hasta que... Llevamos oyendo hablar de que va a haber próximas elecciones desde hace muchísimo tiempo, pero cada vez se oye con más fuerza. ¿Tú lo has oído hablar o no? Sí, he escuchado que se vienen elecciones anticipadas. Sin embargo, como tú sabes, yo que estoy en mi proceso de asilo, prefiero no hablar de política española, pero... Bueno, pues entonces para mí la noticia más importante es esta. Estamos en alerta 4. Estamos en alerta 4. Recientemente han captado a un lobo solitario intentando quemar una sinagoga en Madrid, en la calle Balmes. Han intentado ocultar este hecho porque tienen miedo. No se trataba de ningún... quiero decir, no era alguien inculto, era un licenciado en filosofía. Y no sé, estoy pensando quizá mañana en hacer cómo se establecen estos sistemas de captación. Cómo se capta a alguien que normalmente es inteligente, pero que está solo, se siente aislado, probablemente tiene problemas con la familia. ¿O depresión? No, las depresiones no, suelen ser más casos de aislamiento, de que ha sido aislado en el colegio, ha sido aislado, tiene problemas con la familia, con el colegio, con demás, y lo que te están, cuando te hacen el grooming, o sea, te captan, lo que te ofrecen es otra familia nueva y un sentido de pertenencia y un sentido de vamos a ser tu nueva familia. Y antes, cuando hacían captaciones de sectas, esto era mucho más difícil porque no había internet. Yo recuerdo en un caso muy particular, bueno, estamos hablando de los años 80, cuando captaban a chicas. Vale. Y para captar chicas para la ETA no era tan fácil. Los chicos los captaban fácilmente en los bachoquis y a las chicas las captaba un chico, casi siempre. Okay. Eran la novia de un chico. Y sin embargo luego eran las más agresivas. Ahora también captan al principio, para mover la droga, necesitaban una chica porque al principio los policías no esperaban que fuese una chica la que iba a llevar el menudeo. Cuando ya los policías buscaban a una chica, entonces lo que necesitaban eran chicas rubias, que no parecieran latinas. Entonces, que la vieran a esta chica rubia, pijísima y vestida de otra manera, y no sospecharan de ella, y empezaron a captar a chicas rubias. Y todo el proceso es un grooming. O sea, bueno, yo he escuchado que para captación también se utiliza, yo estoy seguro que tú has escuchado hablar de la Deep Web, ¿no?
Es como un lado de internet que es como muy opaco, donde Ya, pero tienes si que tú eres acceder. una chica de 15 años no sabes cómo funciona la Deep Web. Y No, si pero, eres- pero digo, la captación, el tema de captación allí, No, y de hecho el FBI sé que participa mucho en vigilancia y pero en tú temas estás porque eso es. hablando de captación de altísimo nivel. Cuando estás captando a la peruana Antonieta Victoria, esta no. Ah, no, supongo que O sea, habrá niveles, pero sé que en el tema de la Deep Web la captación para grupos que terminan cometiendo delitos es increíble y lamentable. sí, probablemente, pero cuando quieres captar a estas chicas que captaban por ejemplo, cómo captas a un personaje, a un chico, a un estudiante de filosofía que acaba queriendo quemar una sinagoga. Pues es un chico que es muy inteligente, porque tú siempre se piensa en alguien tonto y no, es alguien muy inteligente, aislado, el nerd de clase que probablemente ha sido acosado, no se lleva bien con su familia, está todo el día en internet y sabes que el algoritmo te lleva a otra cosa y otra cosa. Pues este chico empieza a buscar Islam, vete tú a saber por qué, le va llevando a otra cosa, el algoritmo les capta inmediatamente y tienen los mejores informáticos del mundo. Bueno, de hecho hay una serie en HBO que se llama The Wire, que hablaba sobre el tema de las organizaciones criminales, y a pesar de que era a principios de los 2000 y eran otras técnicas seguramente, había un personaje principal que lo hace Idris Elba, que ellos pensaron que era un tipo como muy bruto o era un delincuente así en las calles y nada que ver. Cuando finalmente el tipo lo atrapan y allanan su casa, me disculpan el spoiler, cuando ven, el tipo hasta tenía una biblioteca, había leído Las riquezas de las naciones de Adam Smith y era como que, pero ¿cómo es posible que este tipo se esté dedicando a esto? Claro, lamentablemente para tener éxito incluso en el mundo criminal tienes que ser una persona auténticamente que destaque, ¿sabes? Lamentablemente. No, normalmente cuando captan, o sea, a mí me está llamando mucho la atención porque la izquierda brilli brilli está para mí claramente colaborando con esa palabra que no se puede decir, y con significa la lucha, y con la lucha del terror, y con lo están intentando ocultar todo el rato, pero es que en Alemania llevamos un atentado por semana. Entonces, el otro día me demonetizaron el vídeo, estoy aterrorizada porque están demonetizando el vídeo, pero el propio hecho de que YouTube está demonetizando todo lo que trata de este tema me tiene a mí aterrada. Pero estamos en alerta 4, vuelvo a repetir que en un año, el año pasado, se hicieron 81 detenciones por este tema, que no es lo normal, y que este año se llevan 50, con lo cual se espera que acabamos el año con 100. Y que no es un tema del que se habla, no es un tema que abre telediarios, no es un tema que importa, y esto a mí me aterra muchísimo. Bueno, pues creo que hemos llegado hasta el final y con todo lo que voy a decir, acabar todos los vídeos con os deseo mucha paz y amor, aunque suene de un poco de Miss Venezuela previa, ¿sabes? Porque veo que últimamente las cosas son tan duras que igual lo mejor es desear buenos deseos. Así que nos despedimos deseándoos paz y amor. Y nada, como siempre un placer interactuar con la audiencia del Contracanal. Un abrazo enorme. Queridos Contracanalistas, paz y amor. Adiós. Un beso.